yo estimo que ella va a perder y quizás me estoy metiendo la pata, me estoy arreglando mucho con este pronóstico, pero fíjate, hace 5 años me acuerdo que el día de las elecciones tuve un programa en la televisión con Béjar, con Héctor, ¿no? Que fue el primer canciller, ¿no? Y cuando le preguntaban quién cree que va a ganar, Héctor estaba todo dudoso, temeroso, no quería decir por nada. Yo dije, no, va a ganar Castillo. ¿Por qué? Dije yo, solamente por ver el meeting que él hizo en Juliaca. Para mí eso fue fundamental, porque yo pasé por Juliaca muchas veces y nunca había visto un meeting en Juliaca tan grande, 30, 40, 50 mil personas. Dije, el que hace esto ya ganó una elección. Ahora, veo ahora los mítines. Ciertamente que Keiko tuvo gente en Sullana, sí. Es cierto que ha tenido gente en el norte chico, pero mucha de esa gente viene por el espectáculo musical, por las prebendas que le dan. Pero la verdad que los mítines de Castillo son más, me estoy equivocando, Roberto Sánchez son más grandes. Miren lo que ha tenido en Cusco, en Juliaca, si bien Juliaca no fue tan grande como el que hizo Castillo hace 5 años, pero fue grande. En Cusco, en Apurímac, en el mismo Piura, Arequipa, grandazo, ¿no? En Arequipa, ¿no? Ha hecho mítines grandes, ¿no? Y encima el mítin de cierre de campaña de Sánchez ha sido, según la ChatGPT, 40, 50, 60 mil personas. Y eso que lo hizo en menos de 24 horas porque los fujiporquistas le querían negar permiso para que haga su mítin. Al final, tengo entendido que sacaron el permiso el miércoles casi en la madrugada. Sí. O sea, casi en la madrugada de entrar al día jueves. O sea, tuvieron pocas horas para armar el escenario. Y así, a pesar de que lo han tenido que improvisar en pocas horas, han llenado la avenida de la peruanidad. Entonces, y encima, en el discurso, en el meeting de Sánchez, se notaba mucha combatividad de la gente y había discursos y presentó sus aliados y él hizo propuestas sobre el crimen, sobre la democracia, sobre el aumento salarial de los trabajadores, cosas, dicho sea paso, que Keiko se opone a cualquier aumento salarial, ¿no? Entonces, él hizo propuestas y había clamor, y eso que Lima y Callao es el bastión de Keiko. Si entonces yo digo, si en Lima ha hecho un mitin más grande que Keiko, a pesar de ser el bastión de Keiko, a pesar de haberlo hecho con horas solamente con horas de anticipación, y ha tenido más propuestas, y no ha tenido las prebendas que ofrece Keiko, ni los grupos musicales tan espectaculares que tiene Keiko. Sí tuvo grupos musicales, pero no era lo fundamental. Lo fundamental fueron discursos políticos. Yo he escuchado los discursos de por lo menos 6, 7 más personas. En cambio, en el Keiko solamente habló ella y su hijita, por hijita de introducción y nada de política. Eso me da la impresión de que va a ganar Sánchez. Ya estaba en contacto con Isaac Billo, un compatriota que está fuera del país mucho tiempo, ya en la época, yo recuerdo en las protestas sociales, también vino desde muy lejos para solidarizarse con la lucha y también con los familiares víctimas. Yo recuerdo que brindó una conferencia de prensa, pero también es el artífice de la decisión que tomó don César Quilebra. En todo caso, damos bienvenido. Muy buenas tardes ya. Don Isaac, ¿cómo está? Después de tiempo. Buenas. Bueno, yo no soy artífice de eso, sino que creo que solamente una gotita te rebasó el agua, porque creo que todo lo que estaba dudando al final ha decidido votar contra Keiko porque ve que el fujimorismo va a ser una dictadura, ¿no? La única persona más o menos importante que ha decidido ponerse supuestamente en el medio, pero para trabajar con Keiko, es el que tú estabas mencionando, el señor Jorge Nieto Montesinos, ¿no? Y aprovecho para decirte algo al respecto, ¿no? Jorge Nieto ha sido un dirigente del Partido Comunista Revolucionario durante más de una década. Él, al igual que Fernando Rospigliosi, se reclama maoísta, tenía como símbolo la hoz, el martillo, el fusil, la bandera roja, hablaba de la guerra popular prolongada, y era una estrategia no muy diferente a la del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso de Aymar Guzmán en esos momentos. La diferencia está en que
Abimael tomó las armas y fue a las acciones, mientras que ellos tomaron las urnas. Y hay una bifurcación. Pero en los hechos, ambos apoyaban a Mao, y Mao es culpable de la muerte de decenas de miles de personas, y también Stalin, que ha asesinado más gente todavía. Entonces, quererse lavar las manos, ¿sabes que yo no tengo nada que ver con Sendero? Está mal. Y así como él y Rospigliosi tienen derecho a la participación política, la gente que en algún momento apoyó a Sendero y ya no están de acuerdo con los asesinatos, el terrorismo, yo creo que tienen derecho a participar, ¿no? La gente puede equivocarse. Además, acordémonos de que el APRA fue el que primero empezó con el terrorismo individual en el Perú, ¿no? Mataron a Sánchez Cerro, mataron al director del comercio, ponían bombas por todas partes. Cuando era chico me acuerdo que iba a ver ahí la torre y se jactaba de las bombas que ponían. Entonces, me parece que es un error terruquear a Juntos por el Perú en estos momentos, y creo que lo que él quiere en el fondo es, al igual que Rospigliosi, borrar su pasado y reconciliarse con la derecha para ver si le permiten gobernar. Y por último, él como ministro de Pedro Pablo Kuczynski, uno de los gobiernos más derechistas y neoliberales que hemos tenido, estaba por invadir a Venezuela, que impulsaba el Grupo de Lima. Entonces, el señor Nito tiene un doble juego. Aparentemente se pone al centro, pero este caballero que es el primer ministro de Dina Boluarte, o negoció con Dina Boluarte después de las matanzas para ocupar tal puesto, no es una persona progresista para nada, ¿no? Se ha hecho pasar de centro, pero es una persona de la derecha, y su posición de difundir porque él quisiera ayudar al fujimorismo, ¿no? O por lo menos tenerle en algún momento la mano al fujimorismo. No hay una condena enérgica a lo que plantea Keiko Fujimori, que es reivindicar en el gobierno, si que es elegida presidenta Keiko Fujimori, lo que hizo su papá. Y es lo que dijo, ¿no? No hay ninguna condena. Yo he visto el meeting de Keiko Fujimori, sí, por televisión. No lo he visto en tu canal porque tú no lo transmites, así que estoy en favor de las conferencias. Sí, sí. Pero lo vi y quizás te hace dos comentarios, ¿no? En primer lugar, lo han hecho en el estadio monumental de la U. Primer gran error, no es una zona céntrica, y ahí hay que ir en buses o con movilidad proporcionada por el fujimorismo. Lo han hecho eso para que no tenga muchas barras opositoras. Pero además es insultar la barra de la U y también a los aliados. Los ha quedado más encima. La verdad, había poca gente, y cuando me hablaron del estadio Centenario, yo dije, bueno, van a llenar el estadio que tiene 80,000 personas de capacidad. No, lo han hecho afuerita del estadio. Y yo he contado a las personas, porque hay un método matemático, uno más o menos toma la distancia por metros, hace metros cuadrados, y lo divide entre, más o menos son 1, 2, 3, 4 personas por metro cuadrado, depende de cuán lleno está. Y si no quiere hacerlo uno, se lo pone a ChatGPT te hace el favor. Y según mis cálculos ha habido entre 5 a 15,000 personas, que para un cierre de campaña es un desastre. Y encima ese cierre de campaña, todo ha sido música, farándula, chicas con piernas, y no ha habido discursos políticos, solamente las dos hijitas de Keiko que hablaron. Una de ellas, en su mesa electoral, nadie votó por Fuerza Popular, ni siquiera ella misma. No presentaba a su hermano, que no está de acuerdo con votar por Keiko. El papá de sus hijas, que se va a Juliaca o a Puno a vestirse igualito que Roberto Sánchez con su nueva novia, que se viste como si fuera de Juntos por el Perú. Y bueno, esa, como tú lo ves, no sé si puedes poner la foto aérea, pero realmente no ha habido mucha gente. Entonces, mira, yo en Londres he organizado festivales latinos y con más gente, y eso que los latinos en Londres seremos unos cuantos cientos de miles. Hemos tenido más gente. Porque ¿quién no quiere ir a un festival donde hay artistas importantes, shows y entretenimiento gratuito? Y así todo no ha tenido gente. Y su discurso que tuvo Keiko, totalmente anodino, no dijo nada, solamente que se va a quedar 5 años y nada más.
no hizo ninguna de sus propuestas, ni todo lo que leyó en su papelito, que iba a poner trenes al norte, al sur, línea de metro, nada de eso dijo, ¿no? De que va a financiar esto, que va a financiar el otro, ninguna propuesta. Ahora, otra cuestión más de su mitin es que no tuvo a nadie de otras fuerzas políticas. Quizás la única personalidad importante que puso aparte ella fue a Melcochita. Sí. Pero no tuvo a nadie más. Por lo menos el año pasado tuvo la selección peruana, esta vez no la tuvo. Tenía a los Vargallosa, esta vez no los tuvo. Ni siquiera tuvo a López Aliaga, no tuvo a nadie. Tuvo a Catariano. A Catariano. No lo he visto, no lo he visto. Digo, en su momento del 2021, ¿no? Sí, no. Y por ejemplo, en esta vez, aquí trajo al debate presidencial a Belaunde, que sacó 40.000 votos, y encima de su partido se le ha salido porque no están de acuerdo con su decisión. Entonces, yo no veo que Keiko Fujimori tiene apoyo esta vez. Ya no quiere polarizar al país entre comunistas y ella, entre terrucos y ella. No se ha atrevido porque sabe que ese curso ya no funciona y que Sánchez no tiene nada de eso. Y no le he visto con una persona que esté en ascenso, no lo veo en ascenso. Veo que, yo estimo que ella va a perder, y quizás me estoy metiendo la pata, me estoy arriesgando mucho con este pronóstico, pero fíjate, hace 5 años, me acuerdo que el día de las elecciones tuvo un programa en la televisión con Béjar, con Héctor, ¿no? Que fue el primer canciller, ¿no? Y cuando le preguntaban, ¿quién cree que va a ganar? Héctor estaba todo dudoso, temeroso, no quería decir por nada. Yo dije, no, va a ganar Castillo. ¿Por qué? Dije yo. Solamente por ver el meeting que él hizo en Juliaca. Para mí eso fue fundamental, porque yo pasé por Juliaca muchas veces y nunca había visto un meeting en Juliaca tan grande, 30, 40, 50.000 personas. Dije, el que hace esto ya ganó una elección. Ahora, veo ahora los mítines. Ciertamente que Keiko tuvo gente en Sullana, sí. Es cierto que ha tenido gente en el norte chico, pero mucha de esa gente viene por el espectáculo musical, por las prebendas que le dan. Pero la verdad que los mítines de Castillo son más, me estoy equivocando, Roberto Sánchez son más grandes. Mira lo que ha tenido en Cusco, en Juliaca, si bien Juliaca no fue tan grande como el que hizo Castillo hace 5 años, pero fue grande. En Cusco, en Apurímac, en el mismo Piura, Arequipa, grandazo, ¿no? En Arequipa, ¿no? Ha hecho mítines grandes, ¿no? Y encima el mítin de cierre de campaña de Sánchez ha sido, según la ChatGPT, 40, 50, 60.000 personas. Y eso que lo hizo en menos de 24 horas porque los fujiporquistas le querían negar permiso para que haga su mítin. Al final, tengo entendido que sacaron el permiso el miércoles casi en la madrugada. Sí. O sea, casi en la madrugada de entrar al día jueves. O sea, tuvieron pocas horas para armar el escenario. Y así, a pesar de que lo han tenido que improvisar en pocas horas, han llenado la avenida de la peruanidad. Entonces, y encima, en el discurso, en el mitin de Sánchez, se notaba mucha combatividad de la gente, y había discursos, y presentó sus aliados, y él hizo propuestas sobre el crimen, sobre la democracia, sobre el aumento salarial de los trabajadores, cosas, dicho sepa lo que Keiko se opone a cualquier aumento salarial, ¿no? Entonces, él hizo propuestas, y había clamor, y eso que Lima y Callao es el bastión de Keiko. Si entonces yo digo, si en Lima ha hecho un mitin más grande que Keiko, a pesar de ser el bastión de Keiko, a pesar de haberlo hecho con horas solamente con horas de anticipación, y ha tenido más propuestas, y no ha tenido las prebendas que ofrece Keiko, ni los grupos musicales tan espectaculares que tiene Keiko. Sí tuvo grupos musicales, pero no era lo fundamental. Lo fundamental fueron discursos políticos. Yo he escuchado los discursos de por lo menos 6, 7 más personas. En cambio, en el Keiko solamente habló ella y su hijita, por hijita de introducción y nada de política. Eso me da la impresión de que va a ganar Sánchez. Además, vienen las encuestas, porque en las encuestas que realmente favorecen al fujimorismo,
empezaron con hasta el IEP, Instituto Electoral, que para mí es lo más serio, empezó con 6 puntos de diferencia de favor de Fujimori, y hace 2 o 3 días sacaron una encuesta donde casi llega Sánchez al 1% de diferencia. Creo que la tendencia es hacia que crezca Sánchez y baje Keiko, porque creo que Keiko tiene un tope. Mira, otro aspecto que te quiero mencionar. Tú te fijas, en todas las elecciones, Keiko nunca ha pasado, creo que del 45% de los votos emitidos, o alrededor de eso, ¿no? O sea, está hablando de votos emitidos, incluyendo votos blancos y nulos. Nunca ha pasado eso. Entonces ella tiene un techo. ¿Y qué pasa? No creo que sobrepase ese techo. Lo que Keiko quisiera es que los votos nulos y blancos se mantengan para mermar el capital de sus opositores. Por eso es que lo usa Nieto para debilitar a Sánchez, o sea, es su espadachín, ¿no? Si Alberto Fujimori utiliza a Montesinos como su hombre de inteligencia, Keiko utiliza a su sobrino de Montesinos para que divida a la oposición. Ella le conviene el voto nulo y blanco, porque sabe que así merma a sus contrincantes. Pero si el voto nulo y blanco empieza a evaporarse, y yo creo que se empezó a evaporar, ¿no? Porque creo que César Hildebrand tiene una importante influencia. Él ha influido, por ejemplo, para que Pedro Salinas de la República cambie. Y acabo de ver que hasta una congresista fujimorista acaba de decir que va a votar Juntos por el Perú. Sí. Flor Pablo de los Morados acá está diciendo lo mismo. Vizcarra, Johnny Lescano, Mesías Guevara, que son dirigentes históricos de Acción Popular. De la derecha, del Solar, que ha sido el primer ministro de Vizcarra. Entonces, hay un giro de políticos del centro y la derecha democrática, moderado, liberal, como le quieras llamar, que empiezan a endosar a Sánchez porque saben que el enemigo principal es el fujimorismo. Yo tengo la impresión, yo me la huelo, que va a ganar Sánchez. No sé por cuánto, pero en mi opinión debería ganar por la mayor ventaja posible. ¿Por qué? Porque mientras más, por más diferencia él gana, menos posibilidades vamos a darle a Keiko para que denuncie fraude, que lo va a denunciar de todas maneras, así como López Aliaga lo ha denunciado. Entonces ahora se va a juntar López Aliaga, que le diga, a mí me hicieron fraude la primera vez, y Keiko a mí la segunda, y van a ir a todas partes a denunciar fraude, y van a querer que el embajador de Estados Unidos les apoye en la cuestión del fraude. Y por eso conviene, para la estabilidad y la democracia en el Perú, que Keiko no solamente pierda, sino que pierda por un amplio margen, para que además se jubile. Y que Keiko por fin entre al libro Guinness de los récords como la única persona en la historia de la humanidad que ha perdido 4 balotajes presidenciales consecutivos, ¿no? Y cuando empecemos el Mundial de Fútbol, tengamos una tetracampeona, pero de derrotas, ¿no? Entonces, mi opinión, tal vez esté equivocado y tal vez me cuelguen después de las elecciones. Yo pienso que va a ganar Sánchez. No sé por cuánto. Y además, la figura que aparece, por ejemplo, el respaldo explícito, como se dice, Belmont, López Chau, en una conferencia de prensa, y John Forsyth, Mesías Guevara y Johnny Lescano, ya lo que hemos citado también, algunas personalidades. Susana Vaca, una artista, digamos, también, que no ha sido indiferente en esta elección, mucho menos en la época de las protestas y los masacres también. Entonces, hay una especie de, digamos, definiciones en digamos, ya recta final, ¿no? Sí, además dime, ¿qué ofrece Keiko? O sea, dice, va a luchar contra el crimen y la delincuencia, pero sí aprobó las 8 leyes pro crimen. El día jueves se ha negado que el Congreso se reúna para debatir, derogarlas. El Nieto, que dice que está contra la ley pro crimen, ¿por qué no aprovechó ahí y dijo, ¿saben qué? Bueno, ya se pasó el fujimorismo, voy a dar mi voto crítico por Sánchez. No me gusta Antauro, no me gusta pero le doy mi voto crítico para que no ganen las leyes pro crimen y el fujimorismo. Pero no, él no tiene él es una persona que tiene como misión dividir a la izquierda, ¿no? Como ya lo dijo hace unos días, creo que fue Galarreta quien dijo, bueno, nosotros tuvimos a Cerrón para dividir a la izquierda, ahora tienen a Nieto para dividir a la izquierda. No le veo que tiene propuestas, o sea, ¿cómo va a reducir el crimen
Sí, tiene esas leyes. Además, para reducir el crimen hay que hacer una reorganización radical de la policía, moralizarla. Ella no lo propone, más bien ha hecho varias leyes de impunidad. ¿Cómo va a querer luchar contra la corrupción si es el partido más corrupto que hay? Fujimori ha estado entre los 7 presidentes más corruptos del mundo, según la lista hecha por Japón, que es su país. Bueno, el país al cual ha ido la ciudadanía. ¿Cómo? Y cuando se habla de derechos humanos, la señora se da por los tangentes, todo un bloque en el debate presidencial y no habla de derechos humanos, habla de cualquier otra cosa, de camino, de portal, no habla de derechos humanos, no le importa, no ha pedido perdón por las matanzas. Y yo creo que las matanzas, las masacres que han habido... Mintió, ¿no? O sea, mintió diciendo que había pedido perdón a los familiares víctimas y inmediatamente los familiares víctimas nunca dijo, no conversamos, nunca llegó a la ciudad de Puno. Y tal punto que hace poco también se había mencionado que iba a estar en Puno y la gente salió diciendo que no venga, por favor, porque si no... fue. ¿No? Fue de forma virtual. Y mira, también una cuestión importante, hay lugares del país que no puede pisar, como Puno, y lugares que donde pisa le hacen manifestaciones en contra, significativas. Huancayo, sí. Arequipa en Huancayo terminó en gases, en palazos. En cambio, Roberto Sánchez puede ir a cualquier lugar. O sea, se ha ido a Piura, que es un fujimorista, se ha ido a Lima, que es el bastión de Keiko Fujimori, y no ha pasado ninguna manifestación en contra, porque no se atreven, no tienen esa capacidad, ¿no? Ahora, yo veo que el mayor soporte que tiene Keiko son los medios de comunicación, ¿no? Y eso quizás es un rebote, va a ser como un rebote porque la gente está harto de la prensa chicha o la prensa comprada. Por el comercio, qué vergüenza. Sí, el diario Decano, así sacando su carátula, Fuerza Popular necesita personeros, como si fuera el vocero del partido, y letras grandes. Ya quitaron todo tipo de... Ya Canal 5, ¿no? Ya Canal 2, bueno. Ya todos se han vuelto Willax, ¿no? Sí. Y si tú te fijas bien los programas de ellos en el YouTube, no tienen mucho... Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo mi canal que se llama Analítica Global, ¿no? Que recién lo he sacado hace menos de un mes. Sí. Tengo más visitantes que Carlos Álvarez, que es candidato presidencial y es un cómico conocido. Y eso que no tengo muchos visitantes. Sí. Y creo que no es tanto mi mérito, sino que no calan en la población, no tienen propuestas, no tienen nada novedoso que decir, ¿no? ¿Qué cosas van a decir frente a la corrupción, que es un mal del Perú? Frente al crimen, si ellos lo han impulsado, frente a la falta de derechos humanos y al llanto de las víctimas, de las cientos de personas que fueron disparadas durante Dina Boluarte. Nada, más bien Dina Boluarte, yo apoyo a Keiko Fujimori, ¿no? Sinceramente, bueno, espero no estar equivocado, pero mi impresión es que Roberto Sánchez va a ganar en la mayoría de los departamentos del Perú. Probablemente va a perder en la costa, desde Ica hasta Tumbes. Creo que va a perder tal vez pierda en toda la costa de Ica a Tumbes, incluyendo Lima y Callao. Tal vez pierda también en Loreto, pero creo que y donde va a ganar Keiko es desgraciadamente en mi zona, ¿no? Los peruanos del exterior, ¿no? Porque los peruanos del exterior siempre creen que deben inclinarse por los que tienen plata. Y lo que pasa es que ahí también hay un problemita. Yo te agradezco, también aprovecho a agradecer a ti, Timoteo, y a Pavel, porque hace unas horas le hicieron una pregunta a Roberto Sánchez, ¿no? Que le ha respondido sobre el problema del exterior. Yo creo que esa es una debilidad que tenemos, porque casi la vez pasada gana Keiko Fujimori por el voto de los peruanos del exterior, y ahí se está descuidando, ¿no? Mucho las izquierdas peruanas, ¿no? Es que cuál pasa lo contrario, las izquierdas tienen el apoyo de los ecuatorianos del exterior. Y en Italia, en una elección que creo que en el 2006 ganaron por los italianos del exterior, la izquierda, solamente por eso, ¿cuántos votos de los italianos del exterior? Entonces, el deber de los peruanos del exterior es importante. Yo hago un llamado a los peruanos que me escuchan de afuera, que no podemos votar en contra de lo que piensan nuestros compatriotas al interior del país, donde la mayoría va a votar por Sánchez. Sería el colmo que gane Fujimori solamente por el voto de la diáspora, ¿no? Sería el colmo realmente. Nosotros deberíamos estar más cercanos a nuestro país, y además que
una gran parte de los peruanos del exterior llegaron en los años 90 huyendo de la economía, de la violencia, de la dictadura, del fujimorismo. ¿Y cómo vamos a regresar a eso? Vivimos en países democráticos para regresar a una dictadura, ¿no? Bueno, aquí hay una foto que ha aparecido, un encuentro con Roberto Sánchez y la doctora Adela Espinosa. ¿Qué augurio nos da eso? Bueno, yo creo que Roberto Sánchez está apareciendo como el hombre que se asocia con los fiscales y los jueces anticorrupción. Mientras que Keiko Fujimori ha avalado a los cuellos blancos, a Patricia Juárez, que además no sé qué hace supervisando las ánforas. Ella no debería meterse, ¿no? Que ha hecho el golpe y todo, ¿no? Y que ella se convirtió en la fiscal de también Cerrón la estaba apoyando, el abogado de Cerrón también es un conocido abogado fujimorista que abiertamente ya va a votar, Cruz Aguinaga ya va a votar por Keiko, ¿no? De hecho, si paso, Cerrón es el único, entre comillas, izquierdista que le hace el juego a otro ex izquierdista que se llama Nieto, y propone el voto viciado. Y el solo hecho que Cerrón y Montesinos digan lo mismo, que eso significa que sería un gravísimo error votar viciado. Aunque no nos guste Sánchez, yo soy muy crítico a Sánchez, muy crítico soy a Sánchez. No voy a, ahorita no es el momento, pero ya lo he hecho en mis videos. A pesar de que seamos muy críticos a Sánchez, tenemos que dar un voto crítico y vigilante a él para evitar que el fujimorismo venza, ¿no? Ahora, repito, está bien que Sánchez se asocie con los fiscales y jueces anticorrupción y esperemos que la victoria de Sánchez ayude un poco a evitar que el Poder Judicial pierda su independencia, su autonomía, y a evitar que tantos corruptos hagan lo que le da la gana en la Fiscalía, en los juzgados y en la policía. En mi opinión, Sánchez debería plantear la abolición del Tribunal Constitucional, como se planteó en la época de hace 5 años. No tiene ningún sentido tener este Tribunal Constitucional electo por el Congreso para defender al Congreso. Y también yo diría que Roberto Sánchez debería decir, ¿saben qué? El primer día de mi gobierno voy a abolir la constitución de Fujimori, que es ilegal, y voy a restablecer la constitución 79 y llamar a una asamblea constituyente. Pero no quiere dar tal paso, quizás para mantener los aliados de derecha moderada que tienen. Pero esa es un análisis que yo estoy haciendo. Don Isaac, yo no quería dejar de aprovechar en cuanto a su reflexión, que ya habíamos dicho, incluso en el pleno proceso donde Perú Libre aún no había aparecido tan cercanamente al fujimorismo, ¿no? Por el hecho que sus comportamientos desde ya el inicio de segunda vuelta ya daba muestras de una especie de que la victoria electoral solamente era de ellos y por lo tanto ellos tomaban decisión y las demás ya fuera, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué podemos decir? Han sido derrotados en las urnas, ¿qué es lo que les espera? Y sobre todo, ¿qué le espera a Vladimir Cerrón, ¿no? Lamentablemente, un tipo supuestamente intelectual, formado, se va al otro extremo. Bueno, Cerrón se ha vuelto un gran Cerrón, porque tras haber sacado 8.8 millones de votos en las elecciones generales pasadas y reducirse a 100.000 votos, o sea, ha perdido 88 veces. Nunca en la historia del mundo ha habido un partido que gane las 2 vueltas electorales y las legislativas y la siguiente elección no llegue ni siquiera al 0.5% de los votos emitidos. Ni siquiera cuadra en lo que son los militantes, entre comillas. Así es, no ha tenido nada, y creo que su votación personal para el Senado no viene a los 20.000 votos, porque si viendo la página de la OPE solo saca los 56 mejor votados y no aparece Cerrón. Es un desastre. Además, Cerrón se hacía el que estaba protegido por el pueblo y por eso la policía no lo podía capturar, y sin embargo la única persona que intervenía por videoconferencia en todas partes, en la televisión, en la radio, por todas partes, no lo podían capturar. El pueblo me protege. ¿Qué pueblo? Si el pueblo no está con él, no tiene ningún apoyo popular. Y Cerrón se ha desenmascarado como un instrumento del fujimorismo, y que muy astuta lo utilizaba Cerrón
lo ha puesto a su hermano 3 veces como vicepresidente del Congreso, le ha hecho cambiar el Tribunal Constitucional, aprobar la ley pro corrupción, apoyar a la fiscal Benavides, y ahora dice, lo vamos a capturar a Cerrón. Ya lo usaron como limón exprimido y lo han tirado al tacho, ya no les interesa, ya Cerrón ya perdió su valor. Y Cerrón lo que dice, la derecha se equivocó al no darme la libertad, y yo hubiese podido quitarle votos a Sánchez. O sea, se ha vuelto una persona que dice, yo le sirvo a la derecha. Es una persona que usa el discurso de, entre comillas, izquierda, comunista, marxista, pero es para servir a la derecha. Más o menos el rol que está teniendo el APRA en este momento, ¿no? Claro. Uno se llama Izquierda Democrática, el APRA, y este se llama Izquierda Popular, ¿no? Pero el cerronismo no tiene absolutamente nada de izquierda, nada. Es otra mafia, ¿no? Pudo haber construido un partido, digamos, como lo que en su momento Evo Morales hizo, pero no, ya. Yo le dije a Cerrón, tenían que haber hecho un partido grande de masa como el Partido de los Trabajadores de Brasil, como el Partido Laborista Británico, desde toda la izquierda, todos los sindicatos. Y esa puede ser la salida de Juntos por el Perú, porque si Roberto Sánchez fuera inteligente, ampliaría Juntos, lo abriría un partido amplio de masa con fracciones, con diferencias, con todo, pero un partido grande. Y creo que para las elecciones regionales, también que se vienen, debería haber una sola fuerza de la izquierda, no está dividido en 3 o 4 candidaturas para reforzar en caso de que ganen las elecciones, ¿no? Y yo creo espero que Roberto Sánchez recapacite y no siga el ejemplo de Cerrón. Además, no creo que le convenga seguir el ejemplo de Cerrón. A eso iba. Si tenemos ese antecedente, ¿qué papel le toca jugar a Roberto Sánchez? Es decir, como dice Jorge Plejanov, ¿no? El papel del individuo en la historia en este tiempo. Bueno, el problema es que Roberto Sánchez tampoco es muy de izquierda, que digamos, ¿no? Claro. Porque él nunca se ha reclamado marxista, no creo que se haya reclamado socialista, no creo que revolucionario ni antiimperialista. Él es un humanista. Y su pasado de Sánchez es Sí, social cristiano, humanista. El partido de él, el humanista, de Hijo de Simón, ¿no? Y él fue militante del Partido Humanista cuando Hijo de Simón era el primer ministro de Alan García, en la mitad del Baguazo. Después el Partido Humanista estuvo apoyando la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski y la Alianza del Gran Cambio. Se unieron con el Partido Popular Cristiano, el Partido Humanista, la Marisol Perestello, ¿no? Hicieron esta alianza y justo en ese momento, en el 2011, apareció Ollanta, que ganó con un discurso nacionalista medio chavista. Entonces, no es un partido de izquierda, sino es un partido de centro-izquierda, que después se alió a Verónica Mendoza, al Partido Comunista Unidad, al Patria Roja, después estuvo con Castillo, después por un lado se acerca a Antauro Humala, y por otro lado se acerca a Belmont, es un partido muy pragmático. Roberto Sánchez es un pragmático. Claro. Él es básicamente un demócrata que ahora va a tener un programa de económico que es básicamente de centro, ¿no? El programa económico y político de ahora de Juntos para ganar la segunda vuelta no es un programa de izquierda, es un programa de centro, y si queremos ponerlo de centro izquierda, pero están en contra de cualquier nacionalización y ya no quieren ni siquiera la telefónica como al principio lo pusieron en su plan. Quieren una reforma agraria pero sin afectar la propiedad de la tierra, no hablan de renegociar el pago de la deuda externa, no hablan de recuperar los recursos naturales, ya no plantean ni siquiera la asamblea constituyente, ¿no? Es un programa de centro, ¿no? Quieren mantener a Julio Velarde en la cabeza del Banco Central de Reserva, que es el arquitecto del modelo monetarista. Básicamente lo que creo que él va a ser un gobierno de centro, orientado más al centro, en alianza con un partido de la derecha moderada. Ahora, ser de centro, digamos, hoy está desprestigiado, ¿no? Nieto Montesinos más o menos se presenta como centro, pero es de derecha, ya sabemos de estas alturas. Pero hay un tema. En el gobierno de Pedro Castillo hubo mucha deficiencia, uno por falta de experiencia, digamos, del funcionamiento del Estado, esa es una realidad, y el otro la capacidad de articular, como lo que tenemos ahora en cuanto a Roberto Sánchez. Ha sabido articular, ha sabido atraer varias personalidades. Y va a depender mucho, para mí digo, no sé cómo tú lo asumes esto,
va a depender mucho los primeros 100 días en cuanto a la gestión, netamente gestión del Estado. De ahí, de los primeros 100 días, ¿cómo lo va a ver? Porque recordarás, en la época de Pedro Castillo, los 100 días como que ya la cosa como que ya estaba tambaleando, ¿no? Yo creo que Pedro Castillo se equivocó en sus primeros días. Se equivocó el primer día. En primer lugar, porque lo que primero haber dicho el 28 de julio en Ayacucho, del 2021, es: no acepto la constitución de Fujimori, porque según la Carta Magna 79, esta solamente puede ser reemplazada en un proceso democrático. Y la constitución de Fujimori fue aprobada por 1/3 de los peruanos y en medio de una dictadura y de un golpe de Estado. Entonces retrocedemos a la constitución 79 y damos una asamblea constituyente y elimina el Tribunal Constitucional. No lo hizo. Y él debió haber llegado a Palacio con grandes movilizaciones de masas y no lo hizo. Y eso de ahí empezó el error. Y encima, la verdad que el Partido Perú Libre de Cerrón era un partido oportunista, que lo único que querían puestos. Cerrón lo único que quería es más y más carteras, más y más puestos de los amigotes. Era un partido totalmente clientelista. Y le cortaron las alas. Entonces creo que Castillo empezó mal su gobierno. Además que no era una persona que estaba preparada para la presidencia, pues él sinceramente, mira, yo voté en la primera y en la segunda vuelta por Castillo. En la primera vuelta voté por Castillo porque creía que había que reivindicar al magisterio. Pero yo cuando iba a votar por Castillo no tenía ni el 1% de los votos, apenas los tenía. Y no me imaginé que él iba a ganar, que iba a salir clasificado, pero sí pensé que iba a ganar la segunda vuelta. Pero bueno, creo que Castillo no estaba preparado. Y Roberto Sánchez me parece una persona mucho más experimentada políticamente. Ha sido un rival contundente contra Keiko en el debate. Ha estado mejor él que Pedro Castillo en el debate con Keiko. Y es un hombre que sabe componer alianzas. Es un hombre que ha estado, mira, en alianza con Pedro Pablo Kuczynski en el 2011. Después unió toda la izquierda, o casi toda la izquierda, en Juntos por el Perú. Después está haciendo todo este tipo de alianzas. Entonces, él es una persona que se va a dedicar a tejer alianzas. Es un aliancista, pero no de mi equipo, ¿no? No sé si tú eres de la alianza, yo soy bien aliancista. Claro. Pero es un aliancista en el sentido que le gusta tejer alianzas. Ahora, ¿no? falta meter los goles, ¿no? Digamos, en cuanto a los primeros 100 días. Y que no sé qué puede pasar, porque para plantearte algo, entrevístame de acá unos días, porque hay que ver cómo son los resultados. Sí. Porque una cosa es llegar ganando por una nadita, donde te denuncian de fraude, ¿no? Sí. Y otra cosa es ganar por un porcentaje significativo, entonces ya las cosas están claras. Entonces, el margen de maniobra es distinto, ¿no? Don Isaac, yo entiendo que el aparato del sistema electoral está, digamos, muy debilitado en cuanto de cualquier decisión de forma independiente pueda dar. Comprendo. Yeah. Pero hay una señal que no sé si has podido percibir, que es, como lo hemos repasado, ¿no? Keiko Fujimori va a X regiones, es rechazado. Mientras tanto, Sánchez va aquí, allá, y bueno, ahí está. O sea, digamos, por sentido común, yo se lo dije ayer a Roberto Sánchez, al candidato, de que es un hecho para mí una victoria electoral por el hecho que no solamente ha sido, digamos, ha tenido respaldo por ciertas personalidades, sino que también en forma explícita por candidatos a la presidencia, ex candidatos que tienen representación en el Congreso de la República. Ahí está Ricardo Belmont, ahí está López Chao. Incluso en mitin de campaña, López Chao fue y dijo: vayan a la gente, convenzan, porque tenemos que ganar y cumplir con los compromisos. Entonces, date cuenta, Belmont ganó en varias regiones. En Puno también ha tenido, digamos, quedado en segundo lugar. En Tacna ha tenido buenos resultados, Belmont, y otros lugares. Primero. Entonces, creo que quedó primero, sí. Entonces, considerando, digamos, los votos de Belmont, de Ahora Nación y otros, propio Lescano en Puno ha quedado cuarto lugar. Lo más probable es en la región de Puno, para tener una idea nada más, un 90% va a estar ahí, ¿no? Digamos, modestamente digo. Cusco lo mismo, y otras regiones. Entonces, entiendo que tanto López Chao, Belmont también, con lo que han dicho ya abiertamente, va a reforzar a que el señor Sánchez tenga respaldo. Es decir, para mí,
no dudo que va a haber una victoria electoral, y además el llamado de don César Gillibrand ha removido. Si tú ves, por ejemplo, su video, el último que ha hecho el lunes pasado, se ha hecho viral. O sea, ha roto todas las redes sociales. Una cosa que, por ejemplo, Marcos Fuentes llame a que voten por Sánchez, o curven, digamos, o mi persona, entre comillas, no tiene cierto impacto, pero don César Gillibrand, con lo que ha hecho, es contundente. Bueno, a mí mucha gente me ha estado llamando porque yo le mandé una carta a César Gela, leyó ese programa, diciéndole que deba votar por Sánchez, ¿no? Y él dijo que esta carta le ha ayudado a convencerse, ¿no? Mucha gente me ha llamado, pero creo que el hecho de que Gillibrand haya llamado a votar por Sánchez no se ve tanto a mí, sino básicamente por la presión, ¿no? Y él se da cuenta de que Keiko puede perder y a él no le conviene, ni a los peruanos demócratas no conviene que gane Keiko. Para nada. Para nada. Yo creo que yo coincido contigo. La impresión que tengo, pero no hay que ser Claro. No hay que ser triunfalista, porque pueden pasar muchas cosas, puede que mucha gente no pueda ir a votar, haya problemas con las ánforas, hay algún tipo de fraude. Ahora, con eso no estamos diciendo, oye, ya vamos a ganar, no vayan a votar, no, al contrario, hay que ir con la abuelita, hay que ir a con votar el tío, en masa, con la sobrina, en familia, y celebrar el día de la bandera. Así es, y hay que votar en masa, pero además hay que votar para que el porcentaje sea la mayor diferencia, porque queremos que Keiko se jubile, porque ha hecho mucho daño al país con su golpe de Estado. Hemos tenido, mira, según mis cálculos, en los últimos 8 años hemos tenido 10 presidentes. Sí. Mira, PPK, Vizcarra. De ahí pusieron a Mercedes Arauz, que no la contabiliza, pero le pusieron la banda presidencial. Sí. De ahí Vizcarra otra vez. Merino, Sagasti, el profesor, la Dina. Gerí, y el que está ahora, Balcázar, que es otra marioneta de Keiko, y el 28 tenemos otro 11, para todo un equipo de fútbol. Sí, bueno. No, mucha inestabilidad, ¿no? Yo creo que, bueno, Sánchez ha dicho que si lo fastidia mucho, él va a llamar a elecciones generales, pero lo que él debe llamar es una asamblea constituyente, ¿no? Sí. Porque una asamblea constituyente debe reorganizar y moralizar completamente al país, ¿no? Ahora, el papel de Pedro Castillo, digamos, en ese nuevo contexto, ¿cómo lo evalúas? Porque ha habido varios candidatos que se han presentado, incluido Yonel Lescano, siendo puneño, no logró ese, digamos, presencia política considerable, ni siquiera pasó en la valla, pero netamente, ¿cuál es tu balance, el papel de Pedro Castillo en esta contienda electoral y lo que pueda pasar? No vamos a adelantarnos, pero digamos, ¿cuál es tu mirada en ese lado? Mira, algo muy interesante es que ahora Keiko Fujimori está diciendo, a lo mejor voy a darle amnistía a Pedro Castillo y a los presidentes. O sea, lo cual demuestra que es una bandera, ¿no? La gente se identifica con Castillo porque a Castillo no le han probado absolutamente ningún hecho inmoral. Y lo que ha pasado con Castillo es un bochorno contra la democracia. Yo el mismo día del golpe a Castillo me pronuncié y yo dije directamente lo siguiente: uno, que para sacar un presidente tiene que haber un proceso de impeachment. En otros países el proceso de impeachment dura tiempo, hay intervenciones. No, acá primero lo metieron preso. Sí. Siendo presidente lo metieron preso. ¿Ya? Y después, ¿qué pasó? Fueron al proceso de impeachment. Y según el reglamento del Congreso, si se tiene que hacer un impeachment rápido, veloz, tiene que tener el 80% del apoyo de los congresistas para iniciar la discusión. Claro. No hubo esa votación para iniciar la discusión. No hubo discusión, nadie pudo hablar. Y encima no hubo derecho a la defensa. Y a la hora de la votación tuvo, creo que 101 votos. Sí. Y para Carlos se necesitaban 104. Entonces, y encima está preso hasta ahora. Totalmente ilegal la destitución de Castillo. Ahora, yo tampoco estoy de acuerdo con su mensaje que él dio el 7 de diciembre, porque él
debió haber, si quería cerrar el Congreso, tenía que haber y cerrar el Congreso como una bolsón de masas. Tenía que haber hecho como Evo Morales estaba haciendo. Yo le decía, como Evo Morales, que hace una marcha de 1 millón de personas y llévalas a Lima. A ver, y con eso no te van a mover. No la hizo. No la hizo. Y ahí él se equivocó. Él no debió haber dado ese discurso. Estuvo equivocado. Pero bueno, Pedro Castillo tiene que ser liberado y Betsy Chávez también. Betsy Chávez tiene que ser libre. Esperemos que no se asile en México, sino que se quede en el Perú. Todos tienen que ser liberados, ¿no? Ahora, todo va a depender de quién gane las elecciones, ¿no? Todo va a depender, ¿no? Y yo creo que va a ganar Roberto Sánchez. Y yo creo que lo primero que tendría que hacer Roberto Sánchez el 28 de julio es ordenar su libertad. Pero además yo creo que si gana Roberto Sánchez, es probable que Balcázar, antes de terminar su mandato, lo suelte, ¿no? Porque le va a convenir pasar a la historia como el hombre que soltó a Castillo, ¿no? Claro, ahora... Y me parece que va a cubrir a Perú Libre, ¿no? Que ya está más quemado, no puede estar. Ahora, por otro lado, ahí, digamos, podría suceder, es una, digamos, netamente especulación. Por Pedro Castillo puede decir, mira, ¿saben qué? Yo no he cometido delito, por lo tanto, yo voy a ir a que este juicio que es injusto, que sea resuelto en campo internacional. No quiero indulto, no quiero nada, más bien exijo que Sánchez se concentre en gobernar y cumple con el pueblo. Listo. No, pero a Castillo sí le conviene salir, porque él puede hacer todos esos juicios estando en libertad, ¿no? No, a él le conviene ver a su familia, estar con el pueblo. A él le conviene ser, ¿quién va a querer estar metido en esa cárcel? No, él le da la libertad y tiene que salir y de la posición de liberado tiene que hacer todos esos juicios y pasar la contraofensiva, pero él tiene que salir libre. Y Betsy Chávez también tiene que salir libre, ¿no? ¿No? Y los presos de las comunicaciones sociales tienen que salir libres, ¿no? Por si acaso yo no pido la libertad de Cerrón, porque ese es otro caso, ese es un corrupto. Ese tiene problemas con la justicia por razones de corrupción, no tiene por razones políticas. Pero Castillo, Betsy Chávez y los presos de las movilizaciones tienen que salir libres, ¿no? Dicho sea, paso con un comentario. A ver. Porque la prensa está diciendo, ¿cómo es posible que Roberto Sánchez se reúna con el FENATEP y pida la libertad a los presos? Sí. Y que FENATEP es Movadef. Pucha, que esta vaina del Movadef me tiene cansado, sinceramente. Te voy a explicar por qué. Porque esta es la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, donde está inclusive Pedro Castillo. ¿Ya? Y no tiene nada que ver con un partido político. Y está pidiendo la libertad de sus dirigentes que han quedado presos. Y quiero también comentar una cuestión del Movadef, porque eso lo meten hasta en la sopa todo el rato. Mira, el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales es un partido político estructurado por el senderismo, de acuerdo. Pero, ¿qué senderismo es? Pues, o sea, los movimientos armados pasan a veces de las armas a las urnas. Por ejemplo, el Ejército Republicano Irlandés de Irlanda dejó las armas y ahora es un partido legalizado que se llama el Sinn Féin, que ha ganado las elecciones en Irlanda del Norte y en Irlanda, la República de Irlanda. El Frente Farabundo Martí y el sandinismo también han ganado las elecciones. Petro ganó las elecciones. Dilma Rousseff en Brasil. Pepe Mujica en Uruguay. Álvaro García Linera. Bolivia, el vicepresidente que más tiempo ha estado en el poder en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que ha tomado las armas y abandona el camino del terrorismo individual y todo eso, tiene derecho a reinsertarse. ¿No? Entonces, y además hay acuerdos políticos. En el caso de Movadef, ellos han abandonado la idea de la guerra, entre comillas, guerra popular, hace un tercio de siglo. Es más, creo que desde el punto de vista se ha pasado más a la derecha, porque Aymar Guzmán decía por la liberación de Alberto Fujimori, de Montesinos, de todos los que nos han metido presos y nos han torturado, de amnistía para todos, decía. Y el senderismo como partido político ha muerto, ya no es. El Movadef prácticamente ya no existe. Entonces hay gente que estaba asociada al Movadef y ha evolucionado, tienen todo el derecho. Además, recordémonos de que el mismo APRA fue el partido que inició el terrorismo individual en este país, ¿no? Mataron ya lo dije, a Sánchez Cerro, al director del comercio, todo eso. Entonces tienen el derecho
a evolucionar. Entonces, todo esto que Movadef, y entonces, ¿por qué no se la agarran con el APRA? ¿Por qué no se la agarran contra Nieto? ¿Por qué no se la agarran contra Rospigliosi? ¿No? Entonces, pueden hacerle unas críticas políticas, sí, pero me parece que demonizarlos porque hace un tercio de siglo estaban de acuerdo con la lucha armada, bueno. Factor, Antauro. Ya. ¿Cuál es su...? Bueno, mira, yo nunca he estado de acuerdo con Antauro, jamás. Porque Antauro es una mezcla de nacionalismo radical con fascismo. Por un lado, claro, él dice hay que estar contra la oligarquía y todo eso, pero ¿qué propuestas tiene? Restablecer el Tahuantinsuyo con su iglesia. No es posible en el siglo XXI eso. ¿No? Además, ¿cómo vas a chocar contra los cristianos, los católicos, que son la mayoría del país? Además dice guerra con Chile. ¿Cuál es la razón de hacer guerra con Chile? La otra, pena de muerte retroactiva. ¿No? La pena de muerte no debe haber en el Perú, porque si hay pena de muerte, vamos a tener que salir la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto menos régimen de derechos humanos. Y algunas de las cosas de él son medio fascistas, sus símbolos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Antauro Malo. Además que él es racista, él odia a los judíos, yo soy judío. Y él está, en cierta manera, haciendo una especie de sionismo cobrizo, porque el sionismo es un etnonacionalismo contra los palestinos y él quiere un etnonacionalismo contra otros sectores sociales. Yo no estoy de acuerdo con Antauro. Sin embargo, Antauro tiene todo el derecho a participar en política. Y si Antauro quiere apoyar a Juntos por el Perú no se lo puede negar, ¿no? Y hay algunas cosas que Antauro puede hacer. Por ejemplo, si Antauro hubiese luchado contra el golpe a Castillo, muy bien. Él más bien apoyó a Dina en el golpe contra Castillo. Entonces, si Antauro quiere hacer movilizaciones por la defensa de los derechos humanos, contra los contratos de basura para la población, contra la pobreza, muy bien, se puede hacer acciones con él, pero bueno, te repito, no le puedes cerrar la puerta a Antauro si Antauro quiere apoyarte en tu campaña, pero lo que sí es que hay que mantener una diferencia con Antauro, ¿no? Bueno, tal vez algo más que quisiera remarcar y sobre todo ya Peruanos del Exterior ya está allá, ¿no? Para votar, o todavía falta. ¿Qué peruanos en el exterior, qué digamos países ya a estas horas tal vez ya están yendo a votar? Me parece que dentro de poco van a empezar Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Son los primeros que van a votar, claro. Pero no creo que estén votando todavía. Nosotros vamos a empezar a votar en unas 10 horas, ¿no? A las 7 de la mañana, hora inglesa, vamos a votar, ¿no? Y otra de las cosas que yo quiero tocar al respecto, ¿no? Mira, en estos momentos tenemos elecciones en Colombia y en Perú, y entonces, entonces como somos la misma comunidad, no somos amigos colombianos, peruanos de aquí en el Reino Unido, los colombianos votan 5 días, o sea, pueden ir todos los días al consulado a votar, y otros países tienen voto por correo, otros tienen voto electrónico, nosotros tenemos que ir todos a una sola ciudad, de un solo día. Entonces, ¿qué pasa? Reino Unido es un país enorme, es más grande que el departamento de Lima, más grande que el departamento de Lambayeque. Imagínate que todos los peruanos tienen que ir de sus pueblos, porque están esparcidos por todo el país, tomar trenes, buses o carros y viajar horas o tomar avión para llegar a un solo colegio en Londres donde son las votaciones. No, el voto de los peruanos del exterior debería darse también de manera electrónica o darle la posibilidad de que voten por varios días, porque ahora tenemos un problema de los peruanos del exterior. Tuvimos 12 millones, o sea, tenemos 1.200.000 peruanos registrados para votar, de 3 millones que son, de ese 1.200.000 solo votaron 400.000, o sea, 1 de cada 3, y de esos 1 de cada 3 votó blanco y nulo. Yo veo también que el Perú no nos da mucha importancia, y creo que una de las cosas que debía cambiar radicalmente con Roberto Sánchez, yo te agradezco la pregunta que le has hecho, tanto tú como Pavel, ustedes son mis amigos y yo los conozco muchos años y les felicito por su gran labor periodística que están haciendo.
Una pregunta muy buena, pero necesitamos, por ejemplo, que se implemente lo que hizo Rafael Correa en Ecuador, que creó, aparte de la embajada del consulado, creó la Secretaría Nacional del Migrante. Entonces, en las oficinas de la Secretaría del Migrante atendían cuestiones legales, judiciales, ayudar con clases del idioma nativo, resolver problemas de violencia doméstica, defender a los indocumentados o a las personas que se estaban por regularizar. Entonces necesitamos que un gobierno peruano ayude a los peruanos del exterior en todos los aspectos, no solamente que se beneficie de las remesas, sino que nos ayude, que impulse nuestras actividades culturales, el folclore, la música, las comidas, que impulse también a los peruanos del exterior, porque eso va a hacer repercutir también. Y así como espero que este gobierno haga los consejos de ministros en las distintas provincias descentralizados, también, por lo menos el canciller haga consejos en el exterior, que cuando venga a visitar cada país se reúna con la comunidad, ¿no? Eso sería importante, ¿no? Importante. Palabra final, don Isaac, y por favor invítanos a tu canal porque va a ser importante tu opinión en estos días y además está haciendo video como nosotros, ¿no? O sea, sí, disciplinadamente. Yo tengo mi canal que es Analítica Global, que está en YouTube, y mi página de Facebook que tiene mi nombre, se llama Isaac Rijo. Ya en cualquier momento llego a los 40,000 seguidores. Algunos de mis videos ya han llegado a los 100,000. No es tanto porque cuando estábamos con Inti Noticias, ¿cómo se llama? Con Wilmer Domínguez, que yo realmente me lamento su pérdida y creo que tú también, hemos llegado a tener millones de visitantes, ¿no? Pero bueno, ahora lo estoy haciendo solo, ¿no? Claro. No, y yo les invito a que me sintonicen, y en mi canal no solamente voy a tocar temas de Perú, sino que toco temas internacionales y dentro de poco voy a tocar también temas del Mundial, no desde el punto de vista futbolístico, no voy a hablar tanto de fútbol, sino voy a hablar, cada país que va a entrar al Mundial voy a explicar un poquito su historia, su sociedad, su cultura, su política, ¿no? Para que aprovechar el Mundial para culturizar a la gente. Bueno, un saludo a todos mis amigos y mis familiares que hay en el Perú, y vayan a votar y no voten por Fujimorismo, no, eso es lo más importante. No queremos que el Perú retroceda a la dictadura de los años 90, eso es lo más importante. Sería terrible para las inversiones, para la imagen internacional del Perú, para la estabilidad. El Perú se convertiría, dicen que el Perú se vuelve una Bolivia con Sánchez, al contrario. Vamos a tener protestas como las que hay en Bolivia si gana el Fujimorismo, ¿no? Vamos a tener una tremenda tensión social. Un abrazo, don Isaac, y hasta la próxima. Y un saludo a ti, al público que te sigue tan fiel a tu trabajo, que vías años. Yo te he visto personalmente en todos tus reportajes, hemos estado en varias marchas. A ti, a Pavel y a todos los de la prensa alternativa, yo me quito el sombrero por todo lo que están haciendo. Y bueno, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos. Cuídense mucho, fuerte abrazo a todos y volvemos más tarde.